Todo empezó una mañana sin promesas. El sol apenas se alzaba detrás de los cerros. Cuando él llegó al pueblo, con la ropa gastada, las botas cubiertas de polvo, y la mirada tan serena, que parecía no tener prisa ni miedo. No traía nada, ni carreta, ni caballo, ni equipaje, solo una bolsa colgando del hombro, y una pequeña niña dormida contra su pecho, amarrada con un manto tejido. Nadie sabía su nombre. Nadie se atrevía a preguntarlo al principio. Pero sí sabían lo que era. Un apache. En aquel entonces, en esos pueblos chicos con lenguas largas, la palabra apache aún despertaba susurros, prejuicios y viejos temores heredados. ¿Y qué busca?, preguntaban algunos, entre cejas levantadas. Trabajo, respondía él, sin alzar la voz. No pedía limosna. No se quejaba. No explicaba más de lo necesario. Solo preguntaba, casa por casa, si había algo que pudiera hacer con las manos. Nadie le abría la puerta. Hasta que llegó a la casa más grande del pueblo. Blanca, con tejas limpias. Un jardín descuidado y una entrada silenciosa. Tocó una vez. Y esperó. Ella abrió. Una mujer de unos 40. Cabello recogido, vestido sin adornos. Ojos cansados de tanto llevarlo todo sola. ¿Qué quiere? Él se quitó el sombrero, bajó la mirada, y dijo. Trabajo. Cualquier cosa. Solo necesito ganar pan. Para ella, señalando con suavidad a la niña que dormía contra su pecho. Ella no respondió de inmediato. Miró al hombre. Luego a la pequeña. Y después al techo de su casa, que llevaba meses con goteras. La teja de la cocina está rota, dijo al fin. Y el granero se cae a pedazos. Él asintió con respeto. Entonces empiezo hoy. Así fue como llegó Nahuel. Y así fue como Marta, la mujer que había dejado de esperar ayuda hacía años, se encontró abriendo la puerta no solo a un desconocido, sino a algo que ni ella misma entendía. Una presencia que no pesaba, pero acompañaba. Marta vivía sola con sus 2 hijos. Luisito, de 10 años, rebelde y callado. Y Emma, de 7, risueña pero nerviosa. Como si la alegría tuviera permiso solo a ratos. Su marido había muerto hacía 5 años. Y desde entonces, la casa se había vuelto más silenciosa que un pozo seco. Ella trabajaba de maestra en la escuelita del pueblo. Criaba a sus hijos. Mantenía la casa de pie. Y cada noche, lloraba en silencio sin saber por qué. El primer día, Nahuel trabajó sin hablar. Solo asintiendo, cargando, martillando. Siempre con su hija a la vista. Envuelta en mantas bajo la sombra de un árbol. Emma, la hija de Marta, fue la primera en acercarse. ¿Cómo se llama?, preguntó, señalando a la niña. Nahuel sonrió. Sami. Significa alegría en mi lengua. Emma se quedó mirándola. Parece tranquila. Lo es, dijo él. Porque sabe que aunque el mundo ruge, aquí hay paz. Esa frase se le quedó grabada a Emma. Y esa tarde, la repitió mientras jugaba con su hermano. Aunque el mundo ruge, aquí hay paz. Así dijo el apache. Luisito la ignoró. No porque no le importara, sino porque aún no confiaba. Los días pasaron. Nahuel reparó el techo. Arregló la cerca. Ordenó el cobertizo. Pero más que eso, llenó los espacios vacíos sin hacer ruido. Cocinaba con lo poco que había. Escuchaba sin juzgar. Y a veces, contaba cuentos en voz baja a Sami mientras dormía. Cuentos de montañas vivas. De ríos que recordaban nombres. De ancestros que hablaban con el viento. Marta los escuchaba desde la cocina. Y sin darse cuenta, empezó a dormir mejor. Una tarde, Marta le llevó un vaso de limonada. Nahuel se secó el sudor de la frente. Aceptó el vaso. Y dijo, gracias. Ella se sorprendió. No por la gratitud, sino por cómo la dijo. No era un gracias mecánico. Era profundo. Como si incluso ese vaso
tuviera valor de vida. ¿Dónde aprendió a trabajar así?, le preguntó Marta. Nahuel la miró. Mi padre me enseñó que un hombre no es lo que tiene, sino lo que deja cuando se va. Ella no supo qué responder. Pero esa noche, mientras preparaba la cena, repitió esas palabras en su cabeza, como quien encuentra una melodía olvidada. Luisito aún no hablaba con Nahuel. Lo observaba desde lejos. Lo vigilaba como a un intruso. Hasta que una tarde, lo vio reparar la rueda rota del viejo carrito de su hermana, sin que nadie se lo pidiera. Entonces se acercó y dijo: mi papá también sabía hacer esas cosas. Nahuel dejó de trabajar. Se sentó. ¿Y cómo era? Luisito dudó. Grande. Serio. Pero me enseñó a pescar. Nahuel sonrió. Entonces fue buen padre. Luisito bajó la mirada. A veces. Y Nahuel, en vez de presionar, le puso la mano en el hombro y dijo: eso basta. Con que haya un solo recuerdo bueno, vale por 1000. Esa fue la primera grieta en el muro de Luisito. A partir de ahí, empezó a dejarse ver más. A preguntar. A reír. No porque Nahuel lo educara, sino porque le mostró algo que había olvidado sentir: confianza. Marta, mientras tanto, empezó a notar algo en ella misma. Ya no se le hacía tan difícil sonreír. Las noches no eran tan pesadas. Y cuando miraba a Nahuel jugar con su hija, sentía algo que no quería nombrar, por miedo a que desapareciera. Y fue entonces, en medio de esa calma nueva, que ocurrió lo impensado. El alcalde del pueblo mandó llamar a Marta. Le dijo, sin rodeos: ese apache no puede seguir allí. No tiene papeles. No sabemos de dónde vino. Y usted tiene hijos. Piense en su reputación. Marta lo escuchó, en silencio, sin moverse. Y luego respondió: ese apache salvó mi casa, mi familia, y me devolvió algo que ni sabía que había perdido. ¿Qué cosa?, preguntó el alcalde, molesto. La esperanza. Y así, Marta supo que esa historia apenas empezaba. Una historia de vínculos sin sangre, de manos callosas que construyen puentes, y de cómo a veces, la familia no se hereda, se encuentra. Desde aquella conversación con el alcalde, Marta entendió algo que no había querido ver con claridad. La gente nunca tolera lo que no entiende. Pero ella sí entendía. Sabía lo que era mirar al techo por las noches, esperando que el día no duela tanto como el anterior. Sabía lo que era fingir fuerza, cuando por dentro solo quedaban hilos sostenidos por costumbre. Y ahora, sabía lo que era tener a alguien cerca, que no pedía nada, pero lo daba todo. ¿Se va a quedar por mucho tiempo?, le preguntó Emma una tarde, mientras jugaban con Sammy en el patio. Nahuel la miró con suavidad. Si me necesitan, me quedo. Emma sonrió y dijo algo tan simple, tan puro, que hizo que Nahuel bajara la mirada por un segundo. Entonces ya no te puedes ir. Con los días, Marta empezó a contarle cosas que nunca había dicho en voz alta. Pequeñas confesiones, como quien saca piedras del bolsillo y las deja sobre la mesa. Cuando mi esposo murió, yo pensé que no iba a poder con todo esto. Y sin embargo, aquí está, le respondió Nahuel. Con la casa de pie. Y los niños creciendo rectos. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Dónde está su madre? Nahuel tardó en responder. Se fue cuando Sammy apenas hablaba. Dijo que no estaba hecha para quedarse. Y yo nunca supe cómo pedirle que sí. Marta no hizo preguntas. Solo puso una taza caliente frente a él. Y dijo: entonces al menos uno de los dos sí supo quedarse. El tiempo pasó lento, como le gusta a las cosas que sanan. La casa se llenó de hábitos nuevos. Sammy aprendió a decir mamá señalando a Marta. Luisito pedía consejos para arreglar sus juguetes. Emma se sentaba sobre las piernas de Nahuel a la hora de los cuentos, como si siempre lo hubiera hecho. Y Marta volvía a cantar mientras cocinaba. Una canción vieja, de cuando era niña.
¿Por qué nunca la había oído cantar? Preguntó Luisito. Porque no tenía para quién, respondió ella. Una noche, una tormenta llegó sin aviso. Truenos, viento fuerte, lluvia contra los vidrios. Sammy se despertó llorando. Emma también. Y Luisito, temblando, bajó con su manta. Nahuel no dijo nada. Solo fue encendiendo lámparas por la casa. Una por una. Hasta que la oscuridad dejó de parecer tan grande. ¿Y si el techo se rompe? Preguntó Emma. Nahuel acarició su cabeza. Entonces lo volvemos a levantar. Y en ese instante, nadie pensó en paredes ni en techos. Porque lo que importaba estaba adentro. Después de la tormenta, algo cambió. El pueblo ya no miraba a Nahuel como antes. Los niños lo saludaban. Los hombres lo llamaban para arreglar cosas. Las mujeres le dejaban pan en la cerca. No porque lo entendieran, sino porque la bondad, tarde o temprano, siembra respeto. Marta lo notaba, pero no decía nada. Solo observaba como cada gesto de él transformaba el entorno sin alzar la voz. Y una noche, mientras los niños dormían, y el fuego bailaba en la chimenea, ella preguntó, ¿por qué haces todo esto? ¿Qué cosa? Estar. Ayudar. Escuchar. Nahuel pensó un momento. Porque una vez, cuando yo era niño, alguien me dijo que si aprendía a usar mis manos para construir, no me faltaría techo. ¿Y lo aprendiste? Sí. Pero después entendí algo más. ¿Qué? Que lo que de verdad importa no es el techo. Es la gente que duerme debajo de él. Marta sintió entonces un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de esa emoción rara, que nace cuando uno se da cuenta que ya no está tan solo. Y sin pensarlo mucho, se acercó a él. Le puso la mano sobre la suya. Y dijo, muy bajito, gracias por quedarte. Nahuel no respondió. Solo cerró los ojos. Y apretó suavemente su mano en señal de que también él lo sentía. Desde ese día, no hablaron más de eso. Pero tampoco hizo falta. Porque cuando algo es verdadero, se dice mejor en los silencios. Y en esa casa, los silencios ya no dolían. Acompañaban. La casa, antes callada y cansada, comenzó a respirar diferente. No por magia, ni por suerte, sino porque cuando hay personas que eligen cuidarse, el hogar se vuelve más que paredes. Sammy empezó a caminar. Sus primeros pasos fueron inseguros, con los brazos estirados hacia Marta, que la esperaba agachada con los ojos húmedos. «¿Lo hiciste?», gritó Emma, saltando de alegría. Luisito aplaudía con orgullo disimulado. Y Nahuel solo sonreía en silencio, con los ojos brillando. Era la primera vez que Sammy caminaba sin miedo. Y lo hizo. Hacia una mujer que no le dio la vida, pero sí el amor. Aquella escena selló algo invisible entre ellos. Un lazo sin nombre, pero más fuerte que la sangre. Desde ese día, Marta empezó a llamarla mi niña. Y cuando lo hacía, Sammy sonreía como si reconociera ese título. Desde antes de entenderlo. Un domingo, mientras todos estaban en el porche, Emma miró a Nahuel y preguntó, ¿tú te casaste con alguien? Marta giró la cabeza, sorprendida. Nahuel se quedó pensativo. No como se hace aquí. Nosotros tenemos otros ritos. Más simples, pero igual de profundos. ¿Y te enamoraste?, preguntó Luisito con curiosidad. Nahuel asintió lentamente. Una vez. Pero no era su tiempo. Ni el mío. Marta bajó la mirada. Sabía que esas palabras estaban llenas de una tristeza serena. No de rencor, sino de lo que pudo ser y no fue. Al caer la tarde, Marta y Nahuel quedaron solos. Los niños jugaban en el jardín. Sammy dormía en la hamaca. ¿Y ahora?, preguntó ella, con voz suave. ¿Ahora qué? ¿Sigues esperando que llegue ese tiempo? Nahuel la miró con profundidad. A veces, los tiempos llegan. No como uno los imagina, pero llegan igual. Ella sostuvo la mirada. Y por primera vez,
No la bajó. Esa noche no hubo palabras románticas. No hubo declaraciones. Solo dos personas sentadas juntas, mirando el fuego, sintiendo que ya no estaban sobreviviendo, sino viviendo. Con el paso de los meses, los vecinos comenzaron a hablar. Algunos con respeto, otros con envidia, y unos pocos con prejuicio. Una mujer blanca, madre de dos, viviendo con un apache. Los murmullos no tardaron en cruzar las calles. Pero Marta ya no vivía con miedo. Ella, que había soportado viudez, juicio y soledad, sabía que el que dirán no alimenta a los hijos, ni cura el alma. Una tarde, en la tienda del pueblo, una mujer la miró de arriba abajo y dijo: ¿No te da vergüenza? Marta dejó la leche sobre el mostrador, la miró con firmeza y respondió: ¿Vergüenza de qué? ¿De que alguien por fin me trate con respeto? La mujer no supo qué decir. Y detrás de ella, otra clienta sonrió. Bien dicho, Marta, murmuró. Ya era hora. Esa misma semana, Nahuel fue invitado a hablar en la escuela. La maestra nueva quería que los niños conocieran otras culturas. Y aunque al principio dudó, Luisito lo animó. Tú sabes cosas que ellos no tienen ni idea. Nahuel aceptó. Se paró frente a una clase de 20 niños, con su tono bajo y su presencia firme. Y habló de historias que no estaban en los libros. De cómo el agua tiene memoria. De cómo el viento trae consejos de los ancestros. Y de que la fuerza no siempre está en los músculos, sino en la quietud del que no necesita gritar. Al terminar, hubo silencio. De admiración. Los niños aplaudieron. Y uno de ellos, con ojos grandes, dijo: Yo quiero ser como usted. Nahuel sonrió. Y respondió: Entonces primero aprende a escuchar antes de responder. Ahí empieza todo. Esa noche, Luisito se le acercó. Hoy estuve orgulloso. ¿De mí? De nosotros. Marta escuchó eso desde la cocina. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de ese tipo de emoción que uno guarda años, sin saber si algún día podría salir. Ella, que antes vivía en automático, ahora sentía que su vida era suya. No perfecta, no fácil, pero suya. Y todo empezó con un hombre que solo pedía trabajo. Y terminó regalándole un hogar. El tiempo empezó a pasar. Como pasa el viento tibio de la tarde. Sin prisa, sin aviso, pero dejando todo en su lugar. Sammy ya no era solo la niña del apache. Ahora era la pequeña del pueblo. Las panaderas le daban panecillos. Los niños la incluían en sus juegos. Y hasta los ancianos, al verla pasar con sus trenzas desordenadas y su risa limpia, decían: Mira, ahí va la niña que llegó con el sol. Marta había cambiado también. Quienes la conocían antes no entendían cómo alguien tan golpeado por la vida podía ahora caminar con tanta firmeza. La respuesta estaba en sus ojos. Ya no eran los ojos de una viuda cansada, ni los de una madre que lucha sola. Eran los ojos de alguien que había elegido reconstruirse. Y esta vez, no desde el deber, sino desde el amor. Una tarde, mientras Nahuel reparaba una viga del establo, Marta se acercó con 2 tazas de té. Se sentó a su lado, en silencio. Y después de unos minutos, dijo: He estado pensando. ¿En qué? En todo lo que llegó sin que yo lo buscara. Tú, Sammy. Esta paz que nunca supe que necesitaba. Nahuel no respondió de inmediato. Solo asintió, con esa forma suya de decir tanto sin hablar. Marta lo miró. No me lo esperaba. Y, sin embargo, no quiero que se acabe. Nahuel la miró también. Y en sus ojos oscuros había algo claro como el agua. Él tampoco. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Te quedarías, si yo te lo pidiera? Marta, dijo él, con la voz más suave que ella le había escuchado. No hace falta que lo pidas. Ya lo estoy haciendo. Y fue así como, sin promesas, sin papeles, sin anillos ni testigos, se unieron. Como se unen las cosas que nacen del respeto.
del cuidado diario, del mirar al otro no como carga, sino como camino compartido. Pasaron meses. Las estaciones cambiaban. Los niños crecían. Emma aprendió a leer las estrellas con Nahuel. Luisito reparó una mesa entera solo, y dijo: «Ahora sé cómo usarlas, papá». Fue la primera vez que lo llamó así. Y aunque lo dijo rápido, como sin querer, Nahuel se quedó quieto, conmovido. «Gracias», fue lo único que pudo decir. En la cocina, Marta lloró en silencio al escucharlo. Pero no de tristeza. Era ese tipo de llanto que aparece cuando el alma siente que, por fin, está en casa. Una tarde, Marta encontró en una caja vieja una fotografía de su esposo. La miró largo rato. Y luego se la mostró a Nahuel. «Él fue mi primer amor». Nahuel asintió, con respeto. «¿Y tú?», continuó ella. «No viniste a reemplazarlo. Viniste a mostrarme que el amor no se gasta. Solo cambia de forma». Nahuel tomó la foto con delicadeza. La colocó junto a una figura de madera tallada por él mismo. Y dijo: «Entonces aquí viviremos todos. Los que estuvieron, los que estamos, y los que vendrán». Y así fue. Porque el amor que ellos formaron no reemplazó, no borró, solo tejió. Tejió un hogar sin ruido. Una familia sin apellidos iguales. Un lugar donde lo importante no era de dónde venías, sino lo que estabas dispuesto a construir. Y en medio de esa vida tranquila, el pueblo fue cambiando también. Ya no se hablaba del apache que vive con Marta, con desconfianza. Ahora decían: «Nahuel, ese hombre vale oro. Y su familia también». Porque el respeto, cuando es constante, enseña más que 1000 discursos. Y el amor, cuando es auténtico, no necesita defensa. Se muestra solo. Una tarde, Emma preguntó: «¿Nosotros somos una familia de verdad?». Marta la abrazó. «Sí. Más real que muchas. Pero no somos iguales», dijo Emma. Nahuel, que estaba cerca, sonrió. «Las raíces no tienen que ser iguales. Para que el árbol crezca fuerte». Emma sonrió, como si esa frase se le quedara tatuada en el alma. Y así, día tras día, entre risas nuevas, rutinas sencillas y silencios compartidos, la vida se fue haciendo profunda. No perfecta. Nunca lo fue. Pero sí auténtica. Y para quienes habían pasado tanto tiempo sobreviviendo, eso era más que suficiente. Justo cuando todo parecía encontrar su cauce, el mundo, como siempre, decidió probarlos. Fue un viernes por la tarde, cuando un hombre elegante llegó al pueblo. Traje claro, zapatos lustrados, y una cartera de cuero fino bajo el brazo. Se presentó como Sebastián Albornoz, representante de una empresa minera. «Estamos buscando terrenos con potencial para exploración», dijo en la reunión del ayuntamiento. «Y los alrededores de este valle son de interés». Al principio, nadie lo tomó en serio. Hasta que dijo lo que nadie quería oír. «Hemos encontrado reservas bajo la zona donde está la propiedad de Marta Ruiz, y varias hectáreas donde pastan sus animales». El rumor no tardó en llegar a la casa. Esa noche, Marta lo contó con el ceño fruncido. «Dicen que quieren comprar el terreno, que pagarán bien, y que si no vendemos, podrían expropiar». Nahuel no dijo nada. Solo se levantó, miró por la ventana y respiró hondo. Luisito preguntó: «¿Nos van a sacar?». «No todavía», respondió Marta. «Pero quieren». Días después, llegó una carta. Sellada. Formal. Ofrecían dinero. Mucho. Y a cambio, el desarraigo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Nahuel. «Quiero quedarme. Pero no sé si puedo». Nahuel la miró. «Si decides quedarte, yo no me voy a mover». Marta lo supo entonces. No estaban solos. Los vecinos comenzaron a organizarse. Muchos, en secreto. Decían: «No pueden tocar a esa familia. Ellos son parte de nosotros». La gente del pueblo que antes callaba,
Ahora se levantaba. Y cuando Albornoz volvió, esperando presión fácil, se encontró con algo que no esperaba. Una comunidad de pie. La escuela le negó reuniones. El alcalde se excusó. Los vecinos pusieron carteles. Esta tierra tiene raíces humanas. No precio por metro cuadrado. Albornoz se reunió con Marta una última vez. Piénselo, señora Ruiz. Esto es progreso. Marta se inclinó levemente hacia él. El único progreso que me interesa es que mis hijos tengan donde crecer con dignidad. Él intentó presionarla con cifras, con tecnicismos. Pero cuando vio a Nahuel entrar en la sala, alto, sereno, sin una palabra, entendió que no ganaría. Es una lástima, dijo Albornoz. No, respondió Marta. Es un milagro. Tras su partida, el pueblo entero celebró. No con fuegos ni música, sino con abrazos sinceros, con manos que se apretaban, con una cena compartida donde todos llevaron algo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Luisito tocó la guitarra. Emma bailó con Sammy. Marta cantó. Y Nahuel miró todo en silencio, con los ojos llenos. Y el pecho, más lleno todavía. Al terminar la velada, mientras caminaban de regreso a casa, Emma le preguntó, ¿esto es una familia? Y Marta respondió, con voz segura, esto es hogar. A la semana siguiente, Nahuel le enseñó a Luisito a sembrar, a Emma a orientarse con el sol, y a Sammy a hablar en su lengua madre. ¿Qué significa eso, papá?, preguntó Emma, señalando una palabra en la tierra. Nahuel sonrió. Significa raíces. Y cuando una raíz es fuerte, el árbol resiste cualquier viento. Esa tarde, Marta tomó la mano de Nahuel y le dijo, sin rodeos, gracias por haber tocado la puerta aquel día. No sabías lo que buscabas, pero encontraste más de lo que imaginabas. Él la miró con ternura. Yo solo quería trabajo, pero ustedes me enseñaron lo que es tener una familia. Después del intento de compra, todo parecía más tranquilo. Pero en realidad, el remolino apenas empezaba a girar por dentro. Una mañana, Nahuel se despertó antes que todos. Como siempre. Pero esa vez, no bajó a preparar el fuego, ni a revisar las herramientas, ni siquiera a mirar el cielo, como hacía cada día al salir. Se quedó sentado al borde de la cama, mirando al suelo, con los hombros un poco más caídos que de costumbre. Marta lo notó desde la cocina. Se acercó en silencio. ¿Estás bien? Él tardó en responder. Soñé con mi padre. Marta se sentó a su lado. No lo presionó. Solo esperó. Él también era hombre de manos duras, dijo Nahuel. Pero sabía cuándo mirar con ternura. Me enseñó a escuchar a los árboles, a reconocer a un hombre por su silencio, y a no hablar cuando el alma no lo pide. ¿Y qué soñaste? ¿Qué me decía que aún estoy de paso? Marta lo miró. Y por primera vez desde que él llegó, sintió miedo. No porque fuera a irse, sino porque, a veces los silencios de Nahuel son ecos de decisiones ya tomadas. Ese día, Nahuel casi no habló. Jugó con Sammy. Arregló un marco de ventana suelto. Pero estaba lejos. Muy lejos. Por la noche, cuando los niños dormían, Marta le habló. Si necesitas partir, quiero que sepas que entiendo. Nahuel negó con la cabeza, muy despacio. No es eso. Entonces, ¿qué es? A veces siento que esta paz no me pertenece. Marta frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? Porque no nací para quedarme. Toda mi vida ha sido de paso en paso. Cuidar, arreglar y seguir. ¿Y si ya cuidaste lo suficiente? ¿Y si ya no hay a dónde seguir? Nahuel respiró hondo. ¿Y si me acostumbro? ¿Y si me vuelvo blando? ¿Y si el dolor regresa y me quiebra aquí? Marta tomó su mano. Entonces nos quebramos juntos. Y nos volvemos a armar. Pero esta vez, no solo tú. No solo yo. Los 5.
Nahuel bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No con gritos. No con pena. Sino como llora el que encuentra un lugar donde por fin es seguro llorar. Al día siguiente, amaneció diferente. No más fuerte, pero más real. Emma lo abrazó al verlo entrar en la cocina. Anoche soñé que te ibas, dijo ella, sin saber nada. Nahuel la apretó fuerte. No, pequeña. Ya no camino sin rumbo. Ahora sé dónde está mi lugar. En las semanas que siguieron, la familia empezó a crear sus propios ritos. Cada viernes, cocinaban algo todos juntos. Cada domingo, caminaban al atardecer sin hablar. Y los miércoles, Luisito escribía en un cuaderno que Nahuel le regaló. Cosas que quiero recordar cuando sea grande. En una de las páginas escribió: papá me enseñó a usar las manos. Mamá me enseñó a no tener miedo. Sammy me enseñó a esperar. Y yo aprendí que las familias no se parecen. Se eligen. Marta leyó esas palabras sin que él lo supiera. Y esa noche, mientras todos dormían, salió al patio. Miró el cielo. Y agradeció en silencio. Porque aunque la vida la había golpeado, ahora le estaba enseñando que el alma también sabe cicatrizar. Una tarde, Nahuel llevó a Emma y Luisito a visitar un valle sagrado. Un lugar que él conocía desde niño. Un sitio donde, según su padre, el viento hablaba más claro. Allí, bajo la sombra de un árbol antiguo, Nahuel les dijo: cada uno de ustedes es una historia. Pero juntos, son un lenguaje. Emma no entendió del todo. Luisito tampoco. Pero ambos lo sintieron. Sentir, a veces, es entender sin palabras. Ese día, Nahuel enterró una piedra junto al árbol. Una piedra con la fecha en que conoció a Marta. Emma preguntó por qué. Para que este lugar sepa que aquí empezó mi verdadera vida. Luisito se agachó y puso otra piedra encima. Emma dibujó un corazón en la tierra con el dedo. Sammy, aún pequeña, se sentó sobre las raíces, como si supiera que esas raíces ya eran suyas también. Volvieron a casa con el alma liviana. Y Marta, al verlos llegar con tierra en las manos y luz en los ojos, entendió que aquel apache, el que solo buscaba trabajo, había hecho algo más grande que cualquier arreglo. Había reconstruido una familia. Había sembrado un hogar. Y sin querer, había enseñado a todos lo que es amar sin miedo. Los días siguieron cayendo uno tras otro, como hojas suaves en otoño. Nada extraordinario ocurría. Y, sin embargo, todo cambiaba. Porque a veces, el milagro no es que pasen cosas grandes, sino que la vida, por fin, se vuelva habitable. Cada uno en esa casa tenía su papel. Luisito se había vuelto el ayudante de Nahuel. Sabía usar el serrucho. Medía la madera sin error. Y aprendía rápido el lenguaje del silencio útil. Ese donde no hace falta hablar. Porque las manos ya entienden. Emma era la cuidadora de Sammy. Le contaba cuentos. La peinaba. Y la llamaba mi pequeña estrella. Marta se encargaba de mantener el fuego encendido. En la cocina y en el alma. No porque le tocara, sino porque quería. Y Nahuel era el centro invisible. No imponía. No dirigía. Pero cuando no estaba, todo parecía un poco más gris. Una noche, Luisito se acercó con una pregunta. ¿Tú crees que mi verdadero papá estaría de acuerdo con todo esto? Nahuel lo miró con respeto. Yo creo que si fue un buen hombre. Está agradecido de que alguien haya cuidado lo que él más quería. Luisito se quedó en silencio. Y después de unos segundos, dijo algo que Nahuel jamás olvidaría. Entonces tú también eres mi verdadero papá. Nahuel no respondió. Solo lo abrazó. No fuerte, sino como se abrazan los árboles al sol. Con raíces. Una mañana, Sammy se cayó y se raspó la rodilla. Gritó, lloró. Emma corrió. Marta buscó el botiquín. Pero Nahuel se quedó quieto, mirándola con ternura. Cuando Sammy se calmó, él se agachó, le limpió la herida.
Y dijo, en su idioma natal: ahora ya eres un poco más fuerte que ayer. Ella no entendió las palabras, pero sí el amor. Porque los niños entienden lo que el alma dice, aunque el idioma sea otro. Marta vio toda la escena desde la puerta. Y pensó en cuántas veces había soñado con tener una familia así. No perfecta, no de revista, pero sí unida. Unida por las cosas pequeñas, por el desayuno compartido, por las miradas cuando el día termina, por los silencios cómodos. Una tarde, sin decirlo a nadie, Marta sacó del baúl de su madre una caja pequeña de madera. Adentro había anillos antiguos, nada valioso en dinero, pero llenos de historia. Se acercó a Nahuel mientras él lijaba una tabla. ¿Qué es eso?, preguntó él. Marta no respondió. Solo abrió la caja. Le mostró los anillos. Y dijo, sin ceremonia: si tú estás listo, yo también. Nahuel la miró. Se quitó el polvo de las manos. Tomó uno de los anillos. Lo sostuvo entre los dedos un momento, como si pesara siglos. Y entonces respondió: yo estuve listo desde el día que esa niña me miró y me llamó papá. Solo necesitaba que tú también lo estuvieras. No hubo boda. No hubo invitados. Ni música. Solo 5 personas en una casa sencilla, donde el amor no se gritaba, se vivía. Luisito entregó los anillos. Emma recitó una oración que ella misma inventó. Sammy aplaudió sin entender, pero feliz. Y cuando Nahuel y Marta se tomaron de la mano, nadie necesitó decir sí, acepto. Porque ya lo habían dicho cada día. En cada gesto, cada comida, cada noche sin reproches. Esa noche, se acostaron sin miedo. Sin planes. Sin preguntas. Solo con una certeza. Que aunque el mundo era ancho y a veces cruel, ellos habían construido un rincón, donde el alma podía quedarse a vivir. Pasaron los años. Como pasa el viento entre los árboles. A veces suave. A veces de golpe. Pero siempre dejando algo. Luisito ya no era un niño. Empezó a trabajar en el taller del pueblo. Pero cada tarde regresaba a casa. Para cenar con los suyos. Tenía manos firmes. Espalda recta. Y la mirada de quien ya ha visto perder. Pero también ganar de nuevo. Emma, por su parte, crecía con curiosidad. Leía libros prestados. Preguntaba por otras tierras. Y decía, cada vez con más certeza: quiero ser maestra como tú, mamá. Marta sonreía. Porque en esa palabra, maestra, ahora había algo más que profesión. Había herencia. Sammy crecía con los pies descalzos, la risa fácil y el corazón libre. Jugaba entre flores secas. Dibujaba el sol con tizas. Y decía palabras de 2 lenguas mezcladas. Gracias. Tata. Luz. Tierra. Casa. Una tarde, mientras todos preparaban la cena, Nahuel se sentó con Luisito en el porche. El joven lo miró de reojo y preguntó: ¿tú te imaginaste alguna vez que ibas a ser padre? Nahuel sonrió. No. Y menos de 3. Y menos tan distintos. ¿Y entonces? Entonces aprendí que los hijos no se eligen. Se reconocen. Luisito miró hacia la casa, donde Emma servía la mesa. Y Sammy le cantaba a un zapato viejo. ¿Y cómo supiste que éramos tuyos? Nahuel respiró hondo. Porque cuando algo es tuyo, no lo quieres por obligación, sino porque no sabrías vivir sin ello. Luisito guardó silencio. Pero su pecho, sin decirlo, dijo: yo también. Más tarde, Marta y Nahuel hablaban en el cuarto. Como todas las noches. No para resolver el mundo, sino solo para sentirse. A veces me asusta cómo han crecido, dijo ella. A mí me asusta más cuánto tiempo pasó sin que supieran que se podía vivir distinto. Marta lo miró. Pero ahora lo saben. Él asintió. Y ese es el legado. No lo que les dejamos, sino lo que ya viven. Lo que llevan dentro. Al día siguiente, Emma encontró entre los libros de Nahuel un cuaderno viejo. Lo abrió,
y en una de las páginas decía: no vine buscando amor, pero me encontró cuando estaba listo para recibirlo. No vine buscando familia, pero me abrieron la puerta y me ofrecieron sopa. Y esa sopa fue mi salvación. Emma lo copió en una hoja aparte. Y esa hoja la guardó en su diario. Años después, la leería frente a sus propios alumnos. Otro día, Marta llevó a Sammy al lugar donde solía llorar a escondidas. Cuando pensaba que no podía más. Era un rincón junto al arroyo. Escondido entre árboles. Aquí venía yo, le dijo. Y aquí me prometí un día que, si alguna vez sentía paz, traería a alguien para compartirla. Sammy, que ya era una niña de palabras sueltas y corazón grande, dijo: entonces este lugar ahora también es mío. Y Marta, sin pensarlo, respondió: todo lo que soy, también es tuyo. La vida siguió avanzando. Sin escándalos. Sin tragedias. Sin gloria. Pero con significado. Una vez por año, la familia regresaba al árbol donde Nahuel había enterrado aquella piedra. Ponían flores. Hacían un pequeño círculo con piedras nuevas. Y cada uno decía una palabra. Gracias, decía Marta. Raíz, decía Luisito. Verdad, decía Emma. Luz, decía Sammy. Camino, decía Nahuel. No necesitaban más. Porque en esas palabras vivía toda su historia. Y así, mientras el mundo seguía cambiando. Mientras las modas venían y se iban. Mientras las ciudades crecían y los pueblos se llenaban de ruido. En una casa sencilla, en un pueblo olvidado. Una familia seguía firme. Sin sangre compartida. Sin apellidos iguales. Pero más unida que muchas. Porque aprendieron que la verdadera familia no siempre nace. A veces se encuentra. A veces se construye. Y a veces, llega con los pies polvorientos y una niña dormida en brazos. Pasaron los años. Como se pasa de estación en estación sin notarlo. Hasta que un día, al mirarse al espejo, uno ve que el cabello cambió. Que las manos pesan más. Pero que el alma está más ligera. Luisito se casó con una chica del pueblo. Abrieron un pequeño taller de carpintería. Lo llamaron Manos Firmes, en honor a la frase que más había escuchado de Nahuel. En la entrada, colgaba un cartel que decía: el hogar también se construye con clavos invisibles. Emma se fue a estudiar a la ciudad. Volvía cada vez que podía, cargando libros, historias y abrazos largos. Terminó siendo maestra. Pero no de números, sino de alma. De esas que escuchan más de lo que corrigen. Un día, en clase, un niño le preguntó: ¿cómo sabe tanto sin usar libros? Y ella respondió: porque vengo de una casa donde se enseñaba sin hablar. Donde se aprendía por mirar. Y por querer. Sammy creció libre. Dibujaba. Escribía en hojas sueltas. Y un día, mientras caminaban con Nahuel por el mismo sendero de siempre, ella le dijo: voy a ser artista. Él no preguntó qué tipo. Solo asintió y dijo: entonces nunca olvides pintar también lo que no se ve. La casa ya no era la misma. Pero tampoco era otra. Era más callada. Más lenta. Marta y Nahuel envejecían sin temor. Con las manos más arrugadas. Con los pasos más cortos. Pero con el corazón tan firme. Como el primer clavo que él colocó en el techo años atrás. Una tarde de otoño. Marta encontró a Nahuel dormido en la mecedora. Tenía un cuaderno viejo sobre el pecho. Y una pluma en la mano. Lo cubrió con una manta. Le besó la frente. Y antes de apagar la lámpara, miró por la ventana. El cielo tenía ese color dorado que solo aparece cuando algo bueno ha durado mucho tiempo. Esa noche, mientras Marta leía en voz baja junto a él, Nahuel abrió los ojos y murmuró: no me imaginaba que así se sentía el hogar. ¿Y cómo se siente? Como tú. Tiempo después, Nahuel empezó a escribirle cartas a sus hijos. No porque se fuera, sino porque quería quedarse más allá. A Luisito le escribió sobre herramientas, pero también sobre decisiones.
A Emma le habló de justicia, pero también de ternura. A Sammy le dibujó palabras. Y le explicó por qué el silencio es también un idioma. Y a Marta no le escribió nada. Solo le dejó el cuaderno entero. Ese donde, en la primera página, había una sola frase. Mi historia comienza el día que toqué una puerta. Y me abrieron el corazón. Los nietos llegaron años después. Y cuando preguntaban quién era el abuelo de piel cobriza y mirada quieta, que aparece en todos los retratos, Emma les decía, ese es Nahuel, un hombre que vino buscando trabajo, y nos dejó la herencia más grande, una familia donde el amor no necesitaba apellido. En el jardín, crece todavía un árbol fuerte. Bajo su sombra, hay piedras apiladas, con palabras grabadas por manos distintas. Verdad, raíces, camino, hogar, y una última, puesta por Sammy, cuando ya era adulta. Gracias por quedarte. Y así termina la historia de un hombre que solo pedía techo. Y acabó enseñando a todos que el verdadero hogar no se compra. Se siembra, se riega, y se cuida con los gestos más pequeños. Hay historias que empiezan con palabras. Y otras, con pasos polvorientos sobre tierra ajena. Nahuel llegó con la espalda cansada. Y una niña dormida en brazos. No buscaba futuro. Solo una noche sin lluvia. Un rincón donde no doliera tanto seguir. Y sin saberlo, tocó la puerta de una casa herida. De una mujer que había olvidado cómo se sonreía sin culpa. De unos niños que sabían de pérdidas. Pero no de esperanza. Él no trajo oro. Ni promesas. Solo clavos, madera. Y silencio. Pero con eso, levantó más que un techo. Levantó un hogar. Uno donde no preguntaban de dónde venías, sino si querías quedarte. Uno donde los hijos se heredaban con abrazos. Y el amor no usaba apellido. Con el tiempo, los pasos se hicieron lentos. La voz más baja. El fuego más pequeño. Pero el alma se volvió más alta que nunca. Hoy, bajo un árbol donde se entierran palabras, los nietos juegan. Y cuando preguntan quién fue Nahuel, las respuestas siempre son diferentes. Un apache, dice uno. Un padre, responde otro. El que me enseñó a escuchar el viento, dice Emma. El que arreglaba sin romper nada, dice Luisito. Pero hay una respuesta que siempre se repite. Como si flotara en el aire. Él fue hogar. El primero que supo quedarse. Porque al final, no se trata de cuánto tienes, ni de cuántos te aplauden, ni de si fuiste fuerte o valiente. Se trata de esto. ¿Quién fue mejor por haberte conocido? ¿A quién le cambiaste el invierno por fuego? ¿En cuántas memorias eres raíz? Y en una casa antigua, que aún huele a leña y a pan, hay un cuaderno sobre la repisa, con una frase escrita a mano. A veces el amor no llega con flores. Llega con polvo en los zapatos. Y una niña en brazos. Y aún así, lo reconoce el alma.